Hola amiguitos de MySpace, soy Zahara y esto es The Lab de Amazon Music. He venido a este laboratorio a explicaros de qué va todo esto de puta, reputa, sin ser yo nada de eso. Empezamos con el experimento. A ver si de repente alguien llegara y escuchara lo primero de todo reputa, pues creo que no entendería nada y que pensaría que me pasa, quién es esta mujer, porque hay un reggaetón y una canción grunge y una medio canción folclórica en medio de canciones pop. O sea, creo que le explotaría la cabeza. O sea, es como la peor carta de presentación de mi vida. Sin embargo, si llegara directamente con puta, creo que lo que se llevaría sería una radiografía perfecta de lo que soy, de mi vida, de mis gustos musicales, de la cantidad de músicas que me influyen y que me importan, de lo que he vivido, de mi trabajo, de lo minuciosa que soy, de lo que me gusta elaborar y trabajar en los discos. O sea que creo que es un buen disco de bienvenida, aunque no sea el más sencillo. Creo que estaría guay que empiecen por puta siempre y luego espero que lo entiendan, ¿no? Que entiendan que puta va antes que reputa. Puta nace en el confinamiento. Empiezo a contar cosas de toda mi vida, de mi infancia, de abusos, maltratos, y nace de ahí, de esa violencia y de esa necesidad de sacarla fuera y no dejármela dentro nunca más. Las únicas opiniones que escuchaba era de aquellas personas de las que de verdad quería saber qué opinaban. Yo no habría sido capaz de hacer este disco si no hubiese estado previamente yendo a terapia, y aunque no aparecen nombres de las personas con las que tuve estos encontronazos, ¿no? Estos problemas de estas personas que me violentaron, la verdad es que nadie se ha puesto en contacto conmigo también. Que siga así, o sea que si estáis viendo esto, no me llaméis, no aparezcáis en mi vida, no quiero veros. Sí es verdad que al haber llamado puta a mi disco ha hecho que esta palabra haya perdido en muchas situaciones su fuerza, ¿no? Y su agresividad. Ahora no me hace daño cuando, por ejemplo, estoy en el escenario y empieza a gritarme todo el público puta, puta. Es como, me siento como súper feliz y pienso, wow, o sea, cómo he conseguido que algo que me ha hecho tanto daño como esta palabra con la que he cargado durante toda mi vida, ahora me pueda hacer reír de esta manera. Y creo que eso que ha sido algo muy poderoso que he conseguido del disco. Cuando llega esta canción maravillosa de Alice, fue precisamente el primer paso o lo que hizo que se encendiera la llama para crear Reputa, porque a partir de ahí dijimos, hay que hacerlo con más gente, hay que invitar a artistas que nos gusten a que rehagan las canciones de este disco y que hagan sus aportaciones, porque mira lo que ha salido de aquí. Y todo de esa imaginación y de esa mirada al cielo diciendo sería flipante, al final ha acabado siendo un disco que, como veis, está aquí, Reputa. Depende del artista, depende de quién fueran, les he ido pidiendo unas cosas u otras. En general les he dado muchísima libertad porque yo creo que Puta es un disco tan puto libre que necesitaba precisamente que en Reputa pasara eso también. Pero sí es verdad que lo que a mí me apetecía era que las personas que colaboraban y que colaboran en este disco hicieran lo que quisieran. Creo que a la única que dirigí un poco fue a María José, pero en el sentido de que la producción de Sansa es mía. Comenté cómo quería hacerla, le pareció todo estupendo y lo hicimos. Pero, por ejemplo, La oreja de Van Gogh les dije, ¿es vuestra versión? Hacedla vosotros y a mí me la enviáis. En este caso yo soy la corista, hago palmas, o sea, yo también hago lo que vosotros queráis. Y para mí esto ha sido también lo bonito, porque por eso creo que es tan radical y tan esquizofrénico este disco desde el mejor de los sentidos, porque escuchas Carolina Durante y son ellos, con Diego gritando, con todos con la distorsión al 10, y escuchas a Shego y son ellas, y es una versión también completamente nueva con letra rehecha, hasta yo aporto una nueva estrofa fruto de las vivencias de este año. Para mí era fundamental que estuviera Cora Novoa porque es una DJ que es productora, que es una mujer que es pura inspiración. Y lo de Pretty Pretty 2000 ha sido como la sorpresa para mí de este disco que ha convertido a Ramón en un reggaetón. Taylor con Del Aporte, cuando hacen Taylor, son ellos, ¿no? Es como que para mí lo bonito no es que yo me los he traído a mi terreno, sino que ha sido un poco al revés, que les he dado unas canciones para que ellos se expresen y transformen. María José Yergo, la grabé haciendo improvisaciones y grabando un
Londres al principio. Entonces la pasé por todo mi sistema de proceso vocal y todo lo que se oye durante la canción de fondo son su voz y la mía recortadas, procesadas, con loops que van entrando y saliendo y utilizando sus voces como un sampler que voy lanzando en un live que me hice y que quedó así, mágico, como tenía que ser. Entonces me hacía ilusión trasladar esa verdad del directo, llevarla al disco, y porque además imaginaba que con la voz de María José no hacían falta grandes elementos y que tenía que mantenerse un poco la intimidad y lo pequeño que tenía la original. No sé si con Reputa me río de todo, pero sí es verdad que en Reputa hay un humor que no había en Puta. Y sí es verdad que necesitaba llegar a este punto, porque el proceso de composición fue dramático. Y sí es verdad que Reputa viene de esa necesidad de reírme un poco ya de todo, ¿no? Porque al final yo soy una persona que tiene mucho humor y que quien ha venido a mis conciertos siempre ha habido momentos en los que ha estado partiéndose conmigo y yo misma he hecho bromas de cada cosa que me pasa, pero claro, es que en Puta no había lugar para el humor. Sin embargo, dentro de mí sí lo está. Entonces, como que este Reputa es un regalo primero que me hago a mí misma para un poco liberarme de esta carga y también acorde al momento en el que estoy también de la puta rave, de estar bailando, de estar en el lado de la celebración y no solo del drama. Mierda. Se me ha dormido el culo. Venga, masaje de culo.